Este podcast se presenta con el apoyo de Santa Tirsa, Confacesar, Oleoflores y Azoproacol. El café es el ritual que invita a la conversación, a la pausa. Hoy en este rincón de ideas llamado Café con Quique, conmigo está Sergio Fajardo. Sergio es un candidato a la presidencia de la República, un personaje conocido, es alcalde de Medellín, es gobernador de Antioquia, quiere ser presidente de la República para el 2026. Él dice que la tercera es la vencida. Eso lo veremos en el 2026. Todo eso dependerá. Cuente con eso. Cuento con eso. Sí, Pero todo claro. eso dependerá, Sergio, de si aciertas en la estrategia, de si conectas con el público, de si transmites emociones a la opinión. Y creo que contratar a Antoni Gutiérrez Rubí ha sido un acierto, porque dará algunas herramientas de estrategia que no tuviste en las anteriores campañas. Sirvan su café, que la conversación comience y bienvenido, Sergio. Muchas gracias, Quique, un gusto, salud. Se lo preparé yo, pues, aquí para que sepan. Café especial. Es un café, te cuento, Sergio, de la Sierra Nevada de Santa Marta, de un municipio que se llama Pueblo Bello. Es un café que se llama Santa Tirsa, de mujeres. Se exporta a Suiza con mucho esfuerzo y de gran calidad. Así es, está buenísimo. Y yo he tomado café por todo Colombia, desde Nariño hasta la Sierra de la Nevada. En La Guajira también se produce café hacia el sur, pasando por Cauca, Tolima, Huila, los Santanderes se produce café. Por allá entró el café a Colombia, por los Santanderes precisamente. Naturalmente en el eje cafetero, en Antioquia, Valledupar sobre la Sierra Nevada de Santa Marta, y toda la Sierra Nevada de Santa Marta tiene muy buenos cafés. Entonces, tenemos 500.000 familias cafeteras. Así es. Y la capital cafetera de Colombia hoy está en Pitalito, Huila. Huila es el departamento cafetero de Colombia hoy. Qué bien. Buenísimo. Qué bien. Sergio, Colombia desde tiempos inmemorables ha vivido en bandos, en confrontaciones. Desde el siglo pasado, con las guerras civiles. Luego el siglo XX, con los cachiporros y los chulavitas, liberales, conservadores, todos matándose. Luego la guerrilla versus los paramilitares que siguieron matándose. Luego una polarización más reciente, el sí y el no del acuerdo de paz. Pero la polarización hoy día es más profunda, está más atomizada y es más fanática. Y está alimentada desde el poder, desde los extremos y desde las bodegas. El país parece estar condenado a un perpetuo estado versus, lo que dificulta acuerdos y lo que dificulta el cierre de heridas históricas. Pero ojo, la polarización, al igual que el odio, eso no nace de manera espontánea. Eso se inculca, eso se siembra, eso se fabrica. Petro y los extremos hacen eso. Lo riegan para que crezca. Lo siembran, lo propagan, como la parábola del sembrador. Siembran polarización entre pueblo y élite, entre campesino y ganadero, entre pacientes versus EPS, entre clientes versus grupo aval. Y ahí hay un largo etcétera. Es una estrategia que busca el enfrentamiento, pero yo creo que las nuevas generaciones están superando y tratando de dar vuelta a la página en ese sentido. No quieren estar prisioneros del versus. Entonces, Sergio, ahí viene la primera pregunta. A ver, pues. Si hay extremos radicales y dogmáticos, ¿el camino será el centro para el 2026? ¿La gente preferirá el centro? ¿Preferirá pasar esa página de la polarización, de esos enfrentamientos, de esos versus? ¿Se expresará eso en las urnas en mayo del año entrante? No tengo ninguna duda, Quique, ninguna. Ya hemos visto una película larga y esta polarización viene desde hace ya varios años en Colombia y va creciendo, va creciendo, va creciendo, y estamos en un punto muy alto de polarización.
Esa polarización que divide el mundo en dos, usted es amigo o enemigo, no hay nada más para hacer en la vida. Así es. Y cuando usted divide el mundo en dos, cuando usted al que no es como usted lo convierte en enemigo, estamos en el lenguaje de la guerra. Y en la guerra hay que destruir al diferente. Y en la guerra entonces está el todo vale. Esa condición la hemos vivido en Colombia, produce miedos, rabias, incertidumbres. Y hoy tenemos una Colombia muy dividida, muy dividida. Yo he tenido la fortuna de recorrer a Colombia, caminar. Yo he caminado por muchas partes de nuestro país. Y hoy no estoy viendo una Colombia que no había visto antes. Una Colombia, como digo, con miedos, con rabias, con mucha incertidumbre. Es una Colombia amarga y con los colombianos, las colombianas son gente amable, creativa, cariñosa en muchos espacios de nuestro país. Entonces, por eso he dicho que el próximo gobierno va a ser, desde mi perspectiva, el más difícil que nos ha tocado a todos nosotros en esta Colombia reciente. Y se necesita un gobierno que sea capaz de romper con esa polarización, que sea capaz de convocar, pongámoslo en estos términos, izquierda, centro, derecha. Y aquí está hablando usted con la persona que tiene esa condición y que va a ser el presidente de Colombia. Yo creo profundamente en que se puede romper esa polarización, que es necesario romper esa polarización para poder avanzar, para que Colombia siga adelante. Esa es mi convicción profunda y por eso estamos hablando hoy acá. Entonces tú querías ser reconocido como aquel presidente, una vez salga de la presidencia, que despolariza el país. No solamente despolariza, despolarizar significa sana muchas heridas, cambia el rumbo de la confrontación a la transformación. Una Colombia que puede avanzar con todo lo que tenemos nosotros como riqueza en nuestro país, empezando por la gente, por la diversidad, por la cultura. Colombia se despliega, pero eso nos va a requerir un esfuerzo grande de sanar. Yo creo que hay que hacer un proceso profundo de cultura ciudadana, de la convivencia. Hay que sanar, así es. Hay que sanar muchas heridas, hay que entender las rabias, los miedos, todo eso hay que entenderlo, reconocerlo para poderlo sanar. Esa es la tarea que yo voy a hacer y bueno, la vida nos pone a cada quien en su lugar, en su momento particular. Ya he participado en otros momentos y este es el nuestro. Pero el momento ahorita parece que no es el de la reconciliación por la condena en primera instancia del expresidente Uribe a 12 años y también a pena privativa de la libertad con sanción domiciliaria. ¿Tú crees que esa condena relanzará a los extremos, relanzará a la izquierda, avivará la confrontación, le quitará espacio al centro o será al revés? O quizás mañana, pasado mañana, ya nadie se acordará de eso. Es difícil decirlo, pero yo entiendo lo que está pasando en este momento y sin duda es un momento en la historia de nuestro país. El presidente Uribe pues, ha sido la figura política más relevante del siglo XX en Colombia. 4 periodos presidenciales asociados con la figura de él. Con él como presidente, con el presidente Santos y con el presidente Duque. Y ahora tenemos un gobierno que ha sido de oposición de izquierda en cabeza del presidente Petro, y entonces se ven los extremos. Ya vemos lo que pasó con el gobierno de Duque, lo que pasa con el gobierno del presidente Petro. Para mí, los dos malos gobiernos. Ahora, en esa confrontación yo entiendo el dolor de muchas personas asociado con la figura del presidente Uribe, y es un momento en el que nosotros tenemos que escoger profundizar la confrontación o apostarle a lo que yo voy a hablar y lo voy a hablar como presidente. Respetar las decisiones de los jueces, entender esos malestares y sacar a Colombia de esa confrontación y trazar una ruta serena, respetuosa de la autoridad, recuperar la justicia, que tenga todas las personas una justicia que dé garantías, que se respeten los procesos judiciales. Esa es la tarea que nosotros tenemos. Hoy que estamos grabando nosotros, hay mucho dolor en muchas partes, otras personas celebran. Yo lo que estoy diciendo es, nosotros nos tenemos que ubicar acá para transformar a Colombia, para ir adelante. Esa polarización no nos sirve. Con miedo y con rabia no se da nada positivo para desarrollar la capacidad que nosotros tenemos, para atender las necesidades de mucha gente. Colombia es una sociedad, ya lo sabemos, de memoria muy desigual. Y hay unos territorios y personas que no han tenido oportunidades y que las reclaman.
Al mismo tiempo, hoy hay un clamor generalizado por la seguridad, que es una condición necesaria para la libertad. Con miedo no podemos crecer, el miedo nos disminuye como personas. Entonces tenemos que ser capaces de hacer un gobierno que tramite todos esos malestares, que ponga una ruta y que proceda a sanar a Colombia, a unir a Colombia. Yo soy esa persona y lo digo con gusto, estamos en una competencia política. Me gusta eso de unir, pero digamos que tú dices, vamos a unir a partir de cuando sea presidente de la República, Claro que pero sí. esa unión quizás habrá que hacerla desde antes. Mire, No desde ahora, porque a sé ver, que lo que vas a responder. precíseme a ver Sí, cómo es porque la sé lo que me vas pregunta. a responder, que es para diciembre. Pongámonos en diciembre, donde cada candidato va haciendo su camino. Pero uno cuando va también en el camino de la vida, en el camino de este país, porque yo también lo hago, uno siente un sentimiento nacional de unidad, de cansancio de la confrontación, Sí, de gobernar por Twitter, de demandarle a los dirigentes y a los candidatos no tanto ego, sino un ejercicio de unión, de coalición, para llegar juntos. Entonces uno podría decir que el camino a Roma, a la presidencia, puede pasar por una consulta interpartidista. No hablemos ahora, para el 8 de marzo. ¿Tú participarías ahí? Es decir, hablar el 8 de marzo con los candidatos que se decanten para establecer mire, reglas del juego voy a explicar y muy bien. responder ese sentimiento popular que quiere Yo entiendo. unión. Y la primera forma de construir la unión es la forma como hacemos la campaña. Yo, por ejemplo, he dicho que hay que respetar las decisiones de los jueces, así uno esté inconforme, que es legítimo la reacción y estar en desacuerdo con con la decisión que pueda tomar un juez, una jueza. La misma justicia tiene mecanismos para apelar, como lo ha venido haciendo el equipo del presidente Uribe, que han dicho vamos a apelar y han venido respetando ese canal. Eso es necesario. Y yo tengo que dar ejemplo. Y voy a decir una cosa que habitualmente no se habla, Quique, y cuando yo digo esto, lo estoy diciendo porque yo he obrado así. Yo no estoy hablando en abstracto. Yo no estoy hablando como un analista. Yo no estoy hablando como un opinador, sino como el próximo presidente. Y este camino que yo he recorrido, a mí me han enfrentado y me ha tocado responder en muchas, pero muchas oportunidades por demandas que me han puesto y en todas partes he sido exactamente como estoy diciendo ahora. Ustedes nunca me han oído a mí atacar a un juez o expresar un malestar. He respondido y por supuesto con el orgullo de poder decir que no ha habido una sola mancha, por más que hayan tratado, ni una sola persona que ha trabajado conmigo. Y yo ya he sido alcalde y he sido gobernador. Y con orgullo hay que decirlo también, porque eso no se repite y estamos en una competencia y a la competencia usted no le regala nada en general. Mejor alcalde de Colombia, mejor gobernador en Medellín y en Antioquia. Mi ciudad, Medellín, extraordinaria con la complejidad que tiene Medellín. Antioquia, mi departamento, por supuesto, los paisas orgullosos con la complejidad que tiene Antioquia, que tiene una cantidad de problemas. Entonces yo he tenido la experiencia de gobernar, he pasado por todo eso, he respondido y con orgullo vuelvo y repito, ni una sola persona que haya trabajado conmigo acusada por corrupción y yo he sido coherente, consistente y en todas las instancias me he presentado, he respondido y por supuesto libre. Esa es mi posición y esa voz se va escuchando, porque es que en la campaña no es que nos vamos a unir en diciembre, porque cada paso que usted va dando, cómo trata a los diferentes, cómo enfrenta la campaña, porque yo no creo que hace parte de la polarización donde hay que gritar, hay que insultar, hay que maltratar al diferente, hay que agredirlo, hay que dañarlo para hacerse sentir, para que se digan que es valiente, que tiene carácter. Y lo que necesita Colombia es la seriedad, el rigor, la disciplina, el método para trabajar, para conformar los equipos, para resolver los problemas de manera transparente, sin corrupción, esa palabra horrible que tenemos en nuestro país, y por eso estoy yo acá. Y eso es lo que yo creo que represento. No creo, eso es lo que yo represento, es lo que hemos construido. Entonces, cada candidato tiene su camino. Somos cerca de 75 personas en este momento y cada quien está buscando cómo presentarse, cómo lucirse, cómo ser reconocido y eso es legítimo. Y cada quien va recogiendo. Yo ya recogí firmas 2 veces en Colombia. Yo me caminaba a Colombia de lado a lado sin comprar firmas, con voluntarios por todo el país. Entonces, la situación política mía es diferente a la de otras personas. Juan Daniel Oviedo, que ya estuvo acá, mi amigo, está haciendo su recorrido, está haciendo su camino.
Somos diferentes en el camino que estamos recorriendo. Y yo lo que he dicho es, no mire para los lados. Yo vengo de pasar de la experiencia del 2022, que fue una mala experiencia política. Decidí no ponerme a hablar de las otras personas y echar culpas y repartir, asumirme responsabilidad. Y aquí estoy, luchando con la misma convicción, con los mismos principios desde que empezamos en Medellín en cero y que hemos recorrido este país y estamos avanzando y esta voz se está escuchando. Y estamos aprendiendo de tantas cosas que han pasado en el camino y eso es legítimo. Y uno se levanta y sigue luchando cuando tiene convicción, cuando tiene principios. Y entonces vamos muy bien. Yo le digo, trabaje, no mire para los lados. Y hablemos en diciembre. Y entonces llegamos a diciembre y allá en diciembre paramos y miramos, ¿quién está ahí? No sé quién va a estar. Entonces yo por eso no me voy a poner en diciembre a decir que con este, con aquella. No, esa pregunta no la respondo hoy. No mire para los lados, concentrado. Ese es el trabajo que yo estoy haciendo y ese es el que voy a seguir haciendo y cada quien hará el suyo, que repito, es legítimo. En diciembre paramos, miramos y decir, ¿quiénes estamos? ¿Cómo es esta Colombia? Porque estamos viviendo momentos muy difíciles. Aquí pueden pasar muchas cosas y van a pasar muchas cosas. Esto va a ser una campaña sucia en muchos aspectos. Van a ver el uso de la inteligencia artificial, las mentiras, las agresiones, personas pagadas, de todo pasa. Y nosotros tenemos que dar ejemplo. Yo tengo que dar ejemplo en la manera como hago la campaña, porque eso es lo que yo soy como presidente. Yo estoy pensando como presidente. Pero también eres una persona, también eres un ejemplo como persona. Pero uno lee señales, yo leo señales. Ok, a ver, ¿cuáles señales estás viendo? Cuando estamos hablando desde diciembre, hay señales desde ya. Por ejemplo, la alianza con Mira. Ajá. Sí. Las alianzas se hacen, si no bien con el adversario, sí con el diferente. Allí hay una señal de unión tuya. Sí, con el diferente. No necesariamente con tu adversario. Pero es que inclusive en épocas de crisis, por ejemplo, hay una amenaza de un golpe de Estado o de una dictadura militar en el país, uno hasta con el adversario se une. Uno se tiene que unir para respetar la democracia, pero voy a explicar, porque nosotros... Pero lo que te quiero terminar es un poco como el tema de señales, cuando te dicen, porque uno también escucha por la gente que Sergio quiere ir solo, que no quiere ir a consultas. Yo digo, escuchen señales. Ya hay una señal con el Mira. Okay. Habrá otras señales, por supuesto, que uno ve con unas invitaciones que te hace para que participes y te la hizo David Luna. Ajá. Participemos acá. Yo he hablado y he estado acá en Café con Quique, he tenido el honor de tener también a Mauricio Cárdenas, que me han dicho lo propio, un proyecto colectivo no mesiánico. Juan Daniel Oviedo, amigo tuyo. Sí, sí, Yo claro. también amigo tuyo. Y también Mauricio Cárdenas y también David Luna. Mauricio, también estuvo José Manuel Restrepo aquí en Café con Quique. Y todos hay un sentimiento nacional de buscar un proyecto colectivo con un gobierno de mayorías para buscar esa unión y ese sanar en que tú, cuando yo lo señales, yo leo esas señales, a no ser que tú me digas que no, vas por ese camino, para diciembre, pues. Vamos con calma, Quique. Sí. Porque hay que explicar. Y, como digo, cada quien está haciendo su trabajo. La manera como usted lo hace va definiendo qué tipo de persona es, qué tipo de gobierno puede hacer, y por eso yo digo que tengo la capacidad de convocar a izquierda, a centro y a derecha para gobernar este país. Hay que entender eso, hay que entender lo que pasa en nuestro país, la inconformidad, las necesidades, ya hablé de la seguridad, la lucha contra la corrupción, todos esos elementos hay que entenderlos. Mi trabajo hoy es concentración. Repito la figura, no mire para los lados. Usted mira para los lados en política y aquí lo enredan, entonces esta persona me insulta y tengo que salir a responder. No mire para allá. Vamos adelante. Y ya veremos en qué momento nos encontramos. Porque yo he oído mucho la expresión, vamos a ponerla aquí, yo la traigo rápido. El ego de Fajardo es el problema. ¿Usted ha oído hablar de eso? Por señor supuesto, Kiko? por supuesto. Y es el ego o los principios, la forma como hacemos la política. Es que yo crecí en la política diferente. Y eso hay que entenderlo. Cada uno de nosotros tiene un recorrido en la vida. Tú tienes uno y yo tengo otro. Y yo vengo de ese mundo de la política cívica, de los movimientos ciudadanos. Yo he vivido mucho tiempo en Bogotá. Yo era profesor de matemáticas acá en Bogotá, en la Universidad de los Andes y en la Universidad Nacional. Yo toda la vida he tenido la posibilidad de moverme entre lo público y lo privado. Y yo sé conectar. Y yo sé que esto no es a dividir lo público y lo privado, sino precisamente tender puentes para encontrarnos. Sí. Entonces el camino nuestro, inspirado por Antanas Mockus, cuando yo era profesor acá,
Antanas Mockus entró a la política, un matemático, un profesor de la Universidad Nacional. Y cuando yo vi gobernando acá en Bogotá, entendí una lección muy profunda. Se puede hacer política diferente y una política cívica, una política que sabe construir, que sabe hablar de otros conceptos como cultura ciudadana, que gobierna de una manera diferente. Esa lección la aprendí yo y la aprendimos unas personas. Medellín y Bogotá no se parecen en nada, pero esa forma de la política la hicimos. Y hace 25 años y medio, a pie, sin comprar un voto, repartiendo volantes, caminando intensamente por esa ciudad hermosa que es Medellín, tan compleja, tan apasionante, difícil en muchos sentidos, llegamos al poder. Entonces el camino nuestro es distinto, la forma de la política es diferente. Eso no tiene nada diferente a que tenemos unas condiciones para llegar al mundo político de lo público de una manera distinta. Y entonces cada quien tiene su identidad. Y por eso yo digo, hagámosla. Esa es la que yo estoy luchando. Esa es la que yo estoy convencido que necesita Colombia. En el 2010 fue la ola verde, con Antanas Mockus de candidato a la presidencia y yo fui candidato a la vicepresidencia. Se desató una ola, la ola verde en ese momento, un entusiasmo, un mundo joven que creía en esa forma de la política. Y hemos seguido luchando, hemos pasado por altibajos, por derrotas, eso hace parte de la vida. A mí eso no me mortifica, pero lo que nunca he dejado de hacer es luchar por esos principios, por esa forma que yo estoy convencido que la necesita Colombia. Entonces, cuando lleguemos, al momento que lleguemos, miramos y vemos qué es. Entonces no es el problema del ego de Fajardo, que eso lo repiten cada rato. Es que Fajardo cree que es el único bueno de Colombia y que no hay nadie que se pueda juntar con él. Eso es falso. Yo estuve en una coalición en el 2018. Casi ganamos la presidencia, por nada. Paso yo a la segunda vuelta, era un profesor, casi. No ganamos. Yo no me salí a quejar, a insultar a nadie, a agredir a nadie, a decir que por culpa de otros no ganamos. Seguimos. En el 2022 yo estuve en una coalición. Fue una experiencia mala en términos políticos. Lo que dije, yo no me puse a hablar de las otras personas. Yo soy profesor de liderazgo público. Yo toda la vida he sido profesor. Eso fue lo que yo escogí ser en la vida. Yo vivo una forma particular de ser en esta sociedad. Y soy profesor de liderazgo público y he tenido tiempo en una universidad maravillosa de México que se llama el Tecnológico de Monterrey. He tenido tiempo de reflexionar acerca de todo el camino recorrido, las lecciones aprendidas, lo que hemos hecho, donde hemos cometido errores, lo que significa ser líder. Y yo he reflexionado profundamente acerca de eso y por eso hoy tengo el espíritu tranquilo, tengo la convicción en los principios, ser capaz de levantarse de un fracaso electoral como fui del 2022, seguir luchando por lo que creemos. Entonces, ese es el recorrido. Entonces, no es de ego, sino ¿dónde está usted? ¿Qué representa? Fíjese que estaba en 2 coaliciones. Entonces, ¿cuál es el ego? No es el ego. Ahora, voy a decir una cosa, autoestima toda. ¿Usted se imagina uno sin autoestima para presentarse a ser presidente de Colombia? Pues por supuesto que no. Si usted no cree profundamente en lo que está haciendo, no tiene sentido. Y entonces, ese es el motor para levantarse todos los días, para ir, exponerse, enfrentar las críticas, las observaciones, conversar con la gente, conectar con las personas. Listo. Y ese mundo lo estamos haciendo y vamos muy bien además. Fíjese usted, porque decían, como pasó en diciembre del 2024, de repente aparecen las encuestas y dicen, ve, a Fajardo allá arriba. ¿Cómo así? Entonces unos dicen, no, tranquilo que ese se desinfla, que siempre arranca así. Bueno, hay gente que considera que eso es un argumento. Listo, usted preocúpese por lo suyo. Y aquí vamos dándole y vamos muy bien. Esa es la política, ese es el reto. Estamos en una competencia respetuosa, como seré yo siempre, pero con la convicción, con los principios, y la vida es así. Vamos por diferentes caminos y vamos para la presidencia en el 2026. Listo, entonces concluyo. Puedo concluir de que Sergio Fajardo en diciembre conversa con otros candidatos. En diciembre nos paramos, miramos en qué estamos, quiénes están, porque además hay 75 personas. Sí. Unos están recogiendo firmas, unos no van a llegar a conseguirlas. Recoger firmas es apasionante. Yo repito, yo lo he hecho 2 veces por todo Colombia, sin comprar una firma, con personas voluntarias. Y es apasionante. Ahora, hay muchas personas recogiendo firmas. Debe ser dificilísimo recoger firmas hoy. Además, en este ambiente que se está creando, no es un buen ambiente, precisamente esa es la Colombia que tenemos que cambiar. Ya hubo un atentado contra un candidato y esperemos que se pueda recuperar, que la vida le dé la oportunidad
a Miguel Uribe de hacer la política que él quiere, que su familia lo pueda recuperar como persona. Aquí estamos bajo muchas amenazas en todo esto. Y por Pero eso esto que puede digo, ser un punto de confluencia. También lo he escuchado un poco como en la calle, que Sergio puede ser el punto de confluencia, y tú lo has dicho también, sin de duda, que gobierna con la izquierda, con el centro y con la derecha. claro que sí. Y estoy Y hay personas valiosas en todos esos espacios. Es que ese no es el problema. El problema, en Colombia hay gente honesta, valiosa, honrada, convencida en todos los espacios políticos. Ser capaces de congregarse, de unirse para romper con la polarización es una tarea política dificilísima, porque es más fácil estar en la polarización. Es más fácil estar en un bando y estarle gritando al otro. Es más fácil insultar, agredir, dañar, que sacar lo mejor de las personas. Y para unir hay que tener esa capacidad. Nunca habrá una unión desde un extremo. Y ese es el reto político, en eso estamos. Como digo, vamos muy bien. Pasan muchas cosas en la política. Pero cuando uno tiene la convicción, la motivación, esa es la fuerza, y estoy seguro, y lo veo día a día, que esta voz se está escuchando, porque hay mucha gente ya agotada. Y también se está escuchando en la centroderecha también, porque tú estás haciendo, me parece a mí, y estás tomando algunos temas de la centroderecha. Digamos, el tema de seguridad es uno de los primeros y los que reiteras en tu narrativa y en tu nuevo discurso. En el lanzamiento del video del 20 de julio, izaste la bandera, Sí, sí, tema patrio. claro que sí. Tercero, hiciste una visita a la Facenda. Eso no tiene que ver con Sí. el 20 de julio, eso es No, otra, no, otra estoy historia, hablando sí. de símbolos, digamos que Sí. el tema de seguridad, el tema de símbolo Pero patrio déjeme de la decir una bandera. palabra acerca de la seguridad. Es que yo fui alcalde. Sí, En Medellín, mi querida Medellín, ¿sí?, que fue la más violenta de la tierra. Medellín en el año 1991, para muchas personas no estaba, por supuesto, hace ya 34 años, fue la más violenta de la tierra. ¿Sabe cuál fue la cifra de homicidios en Medellín ese año? 375 homicidios por cada 100.000 habitantes. qué La barbaridad. barbarie. Y Medellín tenía las empresas públicas, Medellín tenía las raíces culturales fuertes que ha tenido toda la vida. Y allá pasó. Y yo fui gobernante y alcalde de Medellín. Y en el periodo que nosotros llegamos, que rompimos con la estructura política tradicional, fuimos capaces de pasar del miedo a la esperanza. Entonces, yo he gobernado, que eso no lo regalan. Es que gobernar es muy difícil. Usted no se imaginan la dificultad que tiene para manejar un país como Colombia, 32 departamentos, desde San Andrés hasta Amazonas, todo lo que pasa, la diferencia en los territorios, las culturas, esta geografía nuestra que es tan compleja, donde tenemos zonas periféricas, por ejemplo el Pacífico, donde no han llegado nunca las oportunidades. Eso es un reto muy grande y por eso no lo regalan. Y haber recorrido, caminado, entendido qué pasa en una comunidad, saber escuchar a las personas que tienen resentimiento y saber entender ese resentimiento y cómo lo tenemos que transformar para no caer en la confrontación, porque el resentimiento se convierte en miedo y en rabia. Y si no sabemos tramitarlo, pues nos vamos a destruir. Yo sé hacer eso y eso lo hemos hecho. Entonces, ese es... Pero lo pusiste ahorita más o menos en la campaña, porque esta vez es seguridad. La vez pasada era educación, No, como pero- lo tenías tú en el centro de la mesa. Pero lo que pasa Sí. es que es otra Colombia muy diferente. Claro, porque es diferente. Porque pensemos diferente. Porque ha cambiado, claro. Es otra Colombia. Hoy, vaya usted por cualquier parte de Colombia y el tema de la seguridad está latente. En el Chocó, nosotros Así vamos a es. hacer un gran plan para el Chocó. Ese es un reto de Colombia. Hoy el Chocó está afectado por el ELN, por el Clan del Golfo. Usted va a Quibdó y cuántas bandas de jóvenes que no tienen oportunidades están expresándose a través de la violencia. Estuve en Buenaventura la semana pasada. Esto está pasando en muchas partes. Yo aprendí en Medellín a reconocer las injusticias, a entenderlas y a saberlas transformar para crecer. Entonces la seguridad, y ahí voy, la seguridad no es de derecha ni de izquierda, yo estoy convencido de eso. La seguridad es un derecho de las personas para vivir sin miedo, para poder ser libres, para poder tener democracia. Pero es muy importante y hoy la seguridad es un problema. En las ciudades la seguridad urbana, empezando con el problema de la extorsión que está regado por todo Colombia. En Bogotá pasa lo que no ocurría hace unos años. La paz total que se convirtió en un caos total y que afecta a todo ese mundo rural. Y esa Colombia hoy, la palabra seguridad tiene que estar, tiene que Sí. estar. Y no es por ideología política,
sino por realidad, por democracia y por saber que la seguridad es una condición necesaria para poder ser libres y para poder desarrollarnos nosotros. Ok, pero yo te noto ahí como un poquito como que corridito a la centroderecha en ese tema. Pero volvamos ahora Bueno, cada quien ve las cosas. Ahí está. Sí, el Café con Quique tiene como varios segmentos. A ver, pues, hombre. El próximo es el que llamamos momento cálido. Cálido. Ahora Cálido. vamos para la parte cálida Sí. de esto. Es Ya conocer se un me está poco más a haciendo la persona, conocer un poco más a Sergio, Ok. conocer un poco más al invitado. Muy bien. Porque uno no vota solamente por programas ni por mensajes, De acuerdo. sino por personas. Es descubrirte tu condición humana. Y aquí te hago una pregunta. Hay algo y aquí cito a Gordon Al porque dice, prejuicio. Prejuicio es estar absolutamente seguro de algo que se desconoce. Ujú. Prejuicio es estar absolutamente seguro de algo que se desconoce. ¿Cuál crees que es el mayor prejuicio que despiertas en la gente? Yo creo que la respuesta es obvia. ¿Cuál será, hombre? A ver. ¿Ah? Sí, la Tibio. respuesta- Eso es un prejuicio. Sí. A mí me han dicho tibio. ¿Sabe por qué me dicen tibio? Sí. ¿Por qué? No, pregunto. No, No. estamos No. conversando. No. Y yo te pregunto, yo te respondí sí, pero Yo- quiero te que digo me responda por qué. La primera vez que me dijeron tibio a mí fue en el 2018 cuando yo voté en blanco. Y dije, ni por Petro ni por Duque. Voté en blanco público, por escrito. No fue que dije voto en blanco, no. Voté en blanco por escrito. Y a partir de eso me dijeron, no toma decisiones. Lo cual es falso, porque en la polarización, como usted tiene que ser conmigo o en contra mía, y tenía que tomar una decisión y no, porque yo estuve en la confrontación política. Yo estaba parado en los debates al lado de las dos personas que pasaron a la segunda vuelta. Y estaba confrontado y estaba diciendo y reclamando y llamando la atención para que votaran por mí, por lo que significábamos nosotros, porque no creía en las dos personas que estaban ahí para conducir el país. Eso es legítimo, esa es la política. Estamos en una confrontación. Entonces yo no estaba viendo la política desde un sofá ya, viendo qué decían, viendo los programas, sino yo estaba en la acción y dije voto en blanco. A partir de ahí me empezaron a decir esa palabra. Y quiere decir no toma decisión, porque tomar decisión tenía que ser escoja entre Petro y Duque. Y yo dije no, y es legítimo, y es una decisión, voy a decirlo más fuerte todavía, valiente de votar en blanco. Y no solamente voté en blanco ahí, sino en el 2022. Coherente, consistente. Y fíjese cómo está la vida. Mal gobierno de Duque, mal gobierno de Petro, ahora viene el de nosotros. Personas votaron por Petro y por Duque. Yo no reclamo a nadie, cada quien tiene el derecho a votar por quien quiera. A nadie lo voy a maltratar porque votó por una persona u otra, pero ahora le estoy diciendo voten por mí, porque nosotros estamos recorriendo este camino. Esa es la política. Entonces, eso me dicen y me lo van a seguir diciendo y en todas las entrevistas me van a preguntar y yo vuelvo y respondo. Y aquí vamos, con la convicción. Los que empezamos en cero, primera encuesta que yo estuve en la vida, cero en Medellín. A pie, alcalde de Medellín, el mejor de Colombia, con el equipo que hicimos. Gobernador de Antioquia, el mejor de Colombia. Y hemos participado de forma gallarda, noble, respetuosa. Me dicen eso, usted no se preocupe, vamos para allá. Y cada vez esta voz se está escuchando más. Y se está escuchando más porque es lo que necesita Colombia. Ese es el reto político y hace parte de toda la política. Yo no me mortifico por esas cosas. De hecho, yo lo tomo así amablemente y para adelante, como les dije, no mire para los lados. Vamos para adelante, adelante Colombia, allá voy. Sergio, otra cosa, cuando estés en gobierno o ya que estás en gobierno, ¿cuál es un defecto o qué no soportarías de un colaborador? Corrupción. Lo que estamos viendo, por ejemplo, en este gobierno es impresionante. Ahora, parte de la discusión política. Por eso digo, la campaña mía es diferente a la de las otras personas, porque es que yo he estado allá, he estado confrontando, he estado diciendo estas cosas. Y entonces lo digo de la siguiente manera: de la forma como se llega al poder, así se gobierna. Voy a ilustrarlo. El presidente Petro decía en campaña que iba a traer una fuerza especial de las Naciones Unidas, como se dio en Guatemala, para luchar contra la corrupción en Colombia. Que él iba a hacer el gobierno contra la corrupción. Y desde muy temprano nos enteramos por las declaraciones de su hijo, por los videos y audios
del señor Benedetti, donde decía que él había conseguido 15.000 millones de pesos, que si no fuera por él no se hubiera ganado en la costa, que si él hablara, todo esto se vendría abajo. Yo nunca hablo de las personas en terreno personal, estoy hablando de lo que está y que toda persona en Colombia lo pudo haber escuchado. Y después, de una manera perfecta, lo dijo Gustavo Bolívar, le vendimos el alma al diablo. ¿Y eso qué significa? El todo vale, con tal de ganar hicieron lo que fuera como fuera. Y el comisionista de esa venta se llama Armando Benedetti y hoy es el ministro del Interior de Colombia y están gobernando el presidente Petro, el ministro Benedetti y el pastor Sade. Esa es la expresión de esa forma de la política. Y esta semana otro del círculo del presidente Petro, director de la Función Pública, condenado. Y ya han visto todos los que se han condenado. Y esa corrupción ha pasado ahí. Y las personas las ha escogido el presidente Petro, como le corresponde a cada presidente. Por ejemplo, yo respondo por las personas que yo escojo. A mí me parece inaudito lo que hemos visto, y hay personas que dicen, no, es que usted se preocupa por las formas. Dije, no son las formas. Esto es parte de la transformación de Colombia, cambiar la política. El clientelismo, la corrupción lo tenemos que aceptar como una forma natural de nuestras vidas. No tiene que ser así. Nosotros no tenemos que aceptar esa frase que dice, todos los políticos son iguales, prometen y no cumplen, todos son ladrones. No. Y no tenemos que aceptar esa frase horrible que dice, bueno, que roben pero que hagan obras. No. ¿Por qué? ¿Por qué se están robando las oportunidades? ¿Y a quién se las roban? A los pobres. ¿A quiénes les roban? Entonces, estamos viendo todo eso. Eso hace parte de la confrontación política. Y para mí, todo esto, gracias por hacerme la pregunta, no tolero eso. Yo he visto al presidente cuando dicen, es que no me dejan los medios de comunicación, no me dejan los poderosos, los ricos de Colombia, no me dejan los congresistas, no me dejan las cortes, no me dejan lo peor, cuando se sienta con un consejo de ministros en vivo y en directo y los insulta y les dice que le hacen trampa, que no saben su plan de gobierno, que parecen ministros de Duque, que no les sirven, que los tiene que cambiar a todos. Y ha cambiado cuántas personas. Por eso no va a lograr nada. No lo está logrando porque no tiene los equipos para hacerlo. ¿Usted qué se imagina que una persona que fue escogida por él, porque no fue que le tocó, sino que la escogió él, y que le diga que no sabe por qué está ahí? ¿Usted no lo escogió antes? ¿Usted no verificó que esa persona supiera su programa? ¿Usted no verificó que cumpliera con sus principios? Si yo lo voy a poner, tengo que responder. Y él, como si nada que ver con él. Y él los escogió. Él es el que conduce. El presidente de Colombia es la persona más importante de nuestro país, sea quien sea. Se desprende de la responsabilidad, no la asume y se victimiza. ¿Cuál es tu mayor defecto? Decime un defecto que tengas. Decime uno. ¿Y cuál es tu mayor virtud? ¿Ah? ¿Cuál es tu mayor virtud? Decime un defecto que tengas y una virtud. Es decir, tenés que tenerlo. Seguro que sí. Ahora que terco, por ejemplo. Ahora que tenga terco, que por compartirlo. ejemplo. Terco. No, pregunto. Sí, yo soy terco, o sea, yo soy un luchador que tiene dosis de terquedad, eso es cierto. ¿Te es fácil cambiar de opinión o no? ¿O qué te hace cambiar de opinión? No es tan fácil cambiar de opinión porque estamos a partir de una forma, de unos principios, pero yo tengo que reconocer que... No, sobre una decisión, no me refiero a cambiar de opinión sobre un valor o un principio, sino no, por es ejemplo... que los principios no cambiarlos, pero una decisión, yo puedo cambiar. ¿Qué te hace cambiar? ¿Qué te hace cambiar? A mí me hace cambiar los argumentos. Y no la ideología. No es la ideología, porque es que para mí, yo soy un científico, y para mí siempre hay una pregunta que es fundamental en la vida, y que se la recomiendo al mundo joven y a todos. ¿Por qué? Yo siempre pregunto, ¿por qué? Esa es una obligación. Ahora, usted me explica a mí bien y yo tengo que hacer el esfuerzo de despojarme de lo que yo he pensado, en lo que esté encerrado, para entender el por qué y puedo cambiar. He mejorado en la vida, ya no soy tan terco. Eso es cierto, ya no soy tan terco, pero ese es un proceso de aprendizaje. Y yo lo digo, a mí no me da pena. Yo tengo 69 años y sigo aprendiendo. Y después de la última campaña he cambiado en muchas cosas y sigo cambiando, pero siempre con unos principios, con unas razones para cambiar. Y bueno, ese es uno. Terco, yo creo que cada día soy menos terco y cada día soy mejor persona.
Pero eso es un proceso permanente de transformación y por eso estoy contento. Tengo el espíritu limpio. Yo no cargo un piano encima. Y eso Tú le me juegas hace más libre. al pragmatismo, a ese dicho chino, cuando se pregunta, ¿qué debemos hacer? Y la respuesta es cualquier cosa mientras funcione. No cualquier cosa, porque yo digo que tiene que respetar unos principios. Sí, respetando los principios. Respetando digo. unos principios. Y esa Claro. palabra es muy potente, por eso digo, el todo vale. No, Haga lo que respetando sea los como- principios y los valores, por Claro supuesto. que sí. Sí. Y yo soy capaz de entender, tener claro qué es lo que queremos hacer y, por supuesto, desde esa perspectiva, esos principios, entender y ser capaz de escuchar diferentes miradas y alternativas, a mí me parece eso apasionante. Yo no llegué al mundo con una ideología que ya me tenía todo resuelto, que ya no tengo sino simplemente que repetir lo que dijo alguien en algún lugar, en algún momento, porque por eso está la palabra ¿por qué? ¿Por qué? Y si a mí no me pueden responder por qué con las personas que trabajo, yo le digo, nunca se vaya a molestar conmigo porque le voy a decir por qué. Si no es capaz de explicarme, váyase, entiéndalo usted, yo después lo entiendo y con gusto lo multiplico y cambio. Pero esa es seriedad para hacer las cosas. Ahora, yo tengo una virtud, yo sé armar equipos, yo puedo trabajar con gente muy inteligente, a mí no me mortifica tener una persona brillante al lado, ser capaz de congregarlas, de plantar unos retos, de sacar lo mejor de cada quien. Aquí hay gente capaz por todas partes, eso me parece apasionante y lo he visto, lo he vivido, porque es que nosotros cambiamos a Medellín y pasamos del miedo a la esperanza y eso lo hicimos con una cantidad de gente buenísima que sabían hacer sus cosas, pero teníamos convicción. Teníamos principios, teníamos convicción. La fórmula mía para escoger las personas, que es muy importante. Primero, que sea honesta. Por eso dije, cuando me preguntaste qué no tolera, la deshonestidad. Y eso usted escoge. Claro. Cuando yo escojo una persona, yo tengo que asumir la responsabilidad por la persona que está trabajando conmigo. Uno se puede equivocar, pero uno puede minimizar la posibilidad de equivocarse. Conociendo a la persona, conoce tu trayectoria, otras personas que nos den referencias. Y eso es muy importante. Dos, que tenga conocimiento. Yo no voy a nombrar a una persona que no sabe de un tema para que maneje ese tema. Es una irresponsabilidad. Hay gente que es capaz de hacer varias cosas, los hay, pero son poquitos. Tres, que comparta el sueño que nosotros tenemos. Porque si usted está conmigo y puede ser honesto con conocimiento, pero si no comparte el sueño que tenemos, va a ser un problema, porque cuando formamos el equipo y hay una persona que está trabajando para ella, para su lado, o no cree en lo que estamos haciendo, pues se convierte en un obstáculo para hacer el equipo. Así es. Y otro cuarto punto del que tampoco se habla a menudo y es que tengamos sentido de orgullo de ser servidores públicos. Es que nosotros estamos en la política tendría que ser lo más importante de nuestra sociedad. Los políticos tomamos las decisiones más importantes de la sociedad, pero es dramático cuando usted hace las encuestas en quiénes confían menos las personas colombianas, menos en los políticos, y son los que toman las decisiones más importantes. Y eso se llama coherencia. Hay gente que dice, no se preocupe por eso, que eso no vale la pena, es que usted se cree muy bueno, superioridad moral. No, no y no y no, porque así es como se cambia. Entonces, ese es un reto y, repito, es apasionante. Gobernar es apasionante, difícil, complejísimo. Por eso no lo regalan. Así es. Pero yo por eso creo profundamente que estamos en nuestro país, este es mi país, esta es Colombia y estamos acá porque la queremos cambiar, para eso queremos llegar al poder. Vamos para el poder, para liderar la transformación. Hay una crisis fiscal, hay un déficit fiscal, han roto la regla fiscal. Todo esto indica que el gobierno está sin plata. Lo va a entregar sin plata en el 2026. Te tocará, si eres presidente, tomar decisiones impopulares. Tendrás que hacer recortes. Tendrás que implementar políticas públicas para aumentar los ingresos, una tributaria que genere incentivos. Entonces, recorte por un lado y aumento de ingresos por el otro lado. Ya me dio la forma, lo que tengo que hacer. Fracking. Pero usted me está mezclando con... Bueno, pero voy a hablar de fracking. Sí, el fracking y el tema de dónde recortarías. ¿Recortarías ministerios o dónde harías el recorte Mire, del presupuesto público? Que está inflado ahorita, que lo están haciendo, lo presentaron 26 billones de pesos. Es un desorden y es un presupuesto mal presentado, es un presupuesto para batalla electoral del presidente, porque va a decir, es que no me aprobaron eso, entonces se acabó esta parte.
Y entonces, ¿culpa de quién? No de él, sino de los congresistas. Eso es parte de la... Porque el presidente dejó de gobernar hace rato. Él está en campaña y su estilo de campaña es la agresión, crear la polarización. Y mientras más le caen a la polarización, más contento está, porque ese es su terreno natural. Sí. Ese es el espacio en que está. Pero le voy a dar un ejemplo, ya que tenemos esta conversación. Cuando yo llegué a la alcaldía de Medellín, le cuento esta historia. Nosotros repartimos volantes por todas partes, caminamos por todos los semáforos, buses. Nosotros fuimos una gran innovación política, hoy todo el mundo, en ese momento. Y entonces decían, como Fajardo iba contra los corruptos, siempre, entonces mucha gente decía, va a echar a toda la gente de la administración de la ciudad de Medellín. Sacaban volantes diciendo que no voten por Fajardo porque los va a echar a todos. Yo fui allá y dije, yo no vengo a echar a todos, vamos a luchar contra la corrupción. Y entonces, ¿qué hice? Cuando llegué me decían, no, usted tiene que hacer una reforma administrativa. Dije, no, lo primero que llegamos es, ¿quiénes están acá? Los que están, que no los había puesto yo ni un amigo mío porque nosotros nunca habíamos gobernado. Y en cada grupo le dije, empiece a trabajar con las personas que están. Porque si usted empieza a decir, es que yo vengo a echar gente, todo va a paralizarse porque las personas que están allá adentro dicen, me van a echar a mí. Y entonces, ¿con qué forma voy a trabajar? Entonces empezamos diciendo, ¿quiénes están? Cada secretario o secretaria mire su equipo, no le pregunte de dónde vino, mire a ver qué persona y qué puede trabajar y empiece a gobernar de esa manera. Entonces, ¿va a llegar Fajardo a echar a todo el mundo? No, primero vamos a ver quiénes están ahí y seguro que tendremos que hacer cambios, pero yo no llego porque eso suena diciendo es que vamos a acabar con los ministerios, vamos a echar un montón de gente. Error, para mí, error. Siempre mire quién está y porque voy a decir algo que no se dice. En Colombia, la mayoría de funcionarios públicos son buenos funcionarios. Hay una forma, y por eso pongo en la condición cuarta, para trabajar conmigo, que tenga orgullo de ser servidor público. Porque aquí se desprecian las personas. Y muchas veces dicen, allá todo eso está lleno de corruptos por todas partes. Eso no es cierto. Hay personas valiosas y hay que respetar a las personas. Y cuando usted respeta, esas personas dan lo mejor y se comprometen. Entonces yo no llegué a hacer una reforma administrativa, sino a trabajar con las personas. Y la gran mayoría trabajó muy bien. Y cuando me fui de la alcaldía de Medellín, de todos los balcones tiraban papeles blancos y nos despedíamos. Y me habían dicho que llegaba, esas mismas personas decían, este señor nos va a acabar a todos, y salí aplaudidos, salimos aplaudidos, incluyéndolos a ellos. Esa es una forma de llegar. Entonces, seguro que tenemos que hacer ajustes. Pero yo en campaña decir, voy a acabar con todos los ministerios, voy a sacar a toda esa cantidad de gente malos. No, yo no lo hago así. Ok, fracking. Necesitamos continuar con la exploración del petróleo y del gas. Es urgente, es una riqueza que tiene nuestro país, que la tiene ahí y que necesitamos esa riqueza para hacer las inversiones sociales, para desarrollar el aparato productivo de Colombia y para construir las oportunidades por todas las regiones. Primera observación, siempre con unos requisitos ambientales. Claro. Y el fracking es un punto sensible. Yo en el 2018 dije, no hago fracking. Hoy, ya tiene que ver con la pregunta que me hiciste ahora. ¿Cómo puedo cambiar de opinión? Entonces, yo pregunto, ¿se puede hacer fracking en Colombia? Explíquenme muy bien qué conocimiento tenemos, qué significa. Aquí hay tiempo para explicar. Entonces, por ejemplo, dicen, mire que en Argentina hacen fracking, en los Estados Unidos ese Permian, que es una riqueza grande, allá hacen fracking, en Argentina Vaca Muerta, que es un gran yacimiento de gas que tiene la Argentina, que genera una gran riqueza, entonces allá hacen fracking. Allá esos lugares son desiertos. Y donde se dice que hagamos fracking en Colombia es en el Magdalena Medio. Si usted mira el Magdalena Medio es todo verde, no son desiertos. Por eso los pilotos tienen sentido. Entonces, ¿qué digo yo? Hagamos esos pilotos. Y si los pilotos nos dicen que se puede hacer cuidando el agua y la condición ambiental, los hacemos. Por eso, así como actúo yo, ese es un buen ejemplo. Pero estoy dispuesto a entenderlo. Y hoy lo entiendo de esa manera. Y esos pilotos son necesarios y los hacemos. Y lo hacemos con todo el rigor. Y si se puede, lo hacemos y procedemos al fracking. Así voy a gobernar yo. Listo. Con seriedad, con no estar hablando paja por todas partes que yo voy a salvar el planeta Tierra. No. Nosotros vamos a trabajar por Colombia con estas condiciones que estoy señalando yo y así voy a gobernar. Te escuché antes, cuando estábamos comenzando el podcast, que la paz total es un caos total. ¿La darías por terminada? El 7 de agosto tú das por terminada la paz total, le apuestas y luego a más diálogo
o es sometimiento? Entonces, dos Ok. preguntas. Sí. ¿La das por terminada, sí o no? ¿Y sometimiento o diálogo? Mire, lo primero que digo es lección aprendida. Y yo he apoyado todos los procesos de paz en Colombia. Sí, los he apoyado. Yo trabajé o hice parte, porque no era un trabajo remunerado, sino era algo ad honorem, de cuando Álvaro Uribe era gobernador de Antioquia en 1995, yo fui miembro de la Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia, que la creó el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, y yo participé ahí. Cuento un poquitico más, porque estas cosas no se conocen, y hay veces que hay que conocer a la persona. Y entonces yo participé y aprendí muchas cosas. En Antioquia, que teníamos esa violencia paramilitar, que fue un dolor, pues ya vimos toda la cantidad de muertes en mi departamento. Y aprendí mucho acerca del conflicto en Colombia, de lo que estaba pasando. Porque es que mucha gente habla de eso y nunca han visto, no han caminado una calle, no saben. Hay gente que dice que va a ser la seguridad y no han visto un policía. Y gritan y dicen, entonces por eso sí voy a ser yo. No es gritando, es con esta. Y saber trabajar. Y yo he trabajado muy bien con los diferentes grupos. Fuerza Aérea, Fuerza Armada, Antioquia tiene mar, el ejército, por supuesto, la policía. Pero en esa Comisión Facilitadora de Paz de Antioquia, donde era un grupo escogido por el presidente, el Uribe, hoy en ese entonces el gobernador de Antioquia, a mí me tocó, por ejemplo, ir a cárceles a hablar, por ejemplo, con los que eran los prisioneros del ELN que estaban allá. A mí me tocó ir a Urabá, Apartadó, donde empezó esa criminalidad del mundo paramilitar, con Monseñor Isaías Duarte Cancino, que era el obispo de Apartadó. O sea, yo he ido a muchos lugares. A mí me tocó reunirme con Carlos Castaño, aquí, así, a esta distancia, con la comisión, en Medellín, en Cali. Por eso yo digo, es que esto tiene que tener uno una capacidad para entender, para saber qué es lo que pasa. Y eso yo he aprendido. Y por eso he aprendido allí y fue un gran aprendizaje para mí. Y después fui gobernante y he seguido ampliando mis conocimientos. Y eso hace parte. Entonces, todo esto para decir, primer punto, primera gran lección clara, si usted no tiene una fuerza pública fuerte, no puede construir la paz. Tiene que tener una fuerza pública fuerte. La paz total es un caos total porque bajo un concepto erróneo han hecho un daño muy grande porque el daño es grande en Colombia, en ese mundo rural que no se ve desde las grandes capitales. Sí. Y en ese mundo, ¿qué pasa? Hicieron acuerdos locales porque pensaban que la plaza era local y entonces se retiró el ejército y se quedaron las bandas que estaban allá y ellos no se retiraron y pelean entre ellos y ocuparon los espacios. ¿Qué pasó? Que hoy tenemos bandas criminales por todas partes, ya no son disidencias, ya nadie habla de Iván Márquez. Son disidencias de disidencias, aparece un nombre por acá, otro por allá, parece que hay un ejemplo bueno en Nariño, por allá en Tumaco, en el límite con el Ecuador, y de resto criminales y criminales. Entonces ya los vemos las bandas criminales en Jamundí, estamos grabando este video y ayer 600 personas de una comunidad rodeando al ejército para que no interviniera. En el Cauca, en el Plateado, 2 veces han secuestrado a los militares. Entonces nosotros tenemos que recuperar la fuerza de la fuerza pública, la solidez. Si no tenemos esa capacidad de ocupar el territorio, no es posible hacer paz. Esa es la condición inicial. Entonces yo no me voy a sentar con esto que tenemos así a ver qué pasa. No, yo no sé qué va a pasar de aquí en adelante. Nadie de nosotros sabe en Colombia qué va a pasar. Yo vi un espectáculo para mí de lo más dañino que yo he visto en la política pública. Cuando el presidente de la República en mi ciudad, en Medellín, se para enfrente en la plazoleta, aquí está la alcaldía, aquí está la gobernación, y lleva a unos criminales que habían sido capturados por la policía, por la fiscalía, que están en la cárcel. El presidente, que no se habla con el alcalde ni con el gobernador, allá pone unos criminales y habla con ellos y les da un valor político. Eso es el daño que hizo. Es muy grande. Ese tipo de cosas jamás van a pasar conmigo. Y yo he estado, a mí me tocó, cuando yo fui alcalde, ya el gobierno nacional del presidente Álvaro Uribe había hecho un acuerdo con los grupos paramilitares. A mí me tocó recibir los que habían negociado con él. Y eso fue parte de esa negociación y nosotros lo recibimos, hicimos un proceso de reinserción dificilísimo, pero lo hicimos de manera transparente. La palabra transparente, respete las reglas. Esto es, yo por eso nunca me reúno en un sótano con nadie. A mí nunca me ha visto nadie haciendo ningún tipo de negociación. Esa negociación, por ejemplo, estaba hecha. Entonces,
Toda esta experiencia la tengo. Y la experiencia me dice, si no tiene fuerza pública sólida, no hay posibilidad de nada. Porque el principio es este. Alguien se tiene que retirar de un espacio. Sí. La negociación es para que se retiren. Negociación es difícil porque nos pone con dilemas en la sociedad. Entonces, Pero usted tiene que ocupar ese espacio, porque si no lo ocupa, se lo ocupan. Y eso es lo que pasó en Colombia. Y por eso tenemos hoy un caos total, costosísimo. Tenemos que recuperar la capacidad operativa de la fuerza pública. Tenemos que recuperar cuántas personas han salido de la fuerza pública, que incluye la policía y las fuerzas militares. Tenemos que recuperar la moral. Repito, cuando usted tiene el ejército y lo rodea 600 personas de una comunidad y no pueden hacer nada, y tienen que ser cuidadosos, por supuesto, pero la moral. Claro, por supuesto. Entonces todo eso requiere ese liderazgo y lo van a tener conmigo como alcalde. Eso no es ni de izquierda ni de derecha, eso es de tener claro lo que significa la seguridad, porque tenemos que tener la seguridad para atender las necesidades Entonces, sociales la primera de esa tarea población. del 7 de agosto, Esa, el tema de fortalecer seguridad. las Fuerzas Armadas. Sin duda. No diálogo. Yo no entro dialogando con nadie. ¿Quieres tener diálogo? A ver, dígame cómo lo va a tener. Pero la primera tarea es fortalezca la fuerza pública. Si no, usted va a estar negociando, está perdido si usted va a negociar. Y tiene que ser una fuerza pública que respete los derechos humanos. Sí. Por supuesto que esa es una condición. Y se puede hacer, por supuesto, y la fuerza pública está capacitada para hacerlo. Y esa fuerza pública fuerte, fortalecida, con moral arriba, sometimiento para los delincuentes que están en territorio. Sin duda, aquí hay un mundo criminal que se tiene que someter. Ahora, están planteando una ley de sometimiento que digo es vergonzosa, la ley que están planteando. A todos esos criminales que están, pongamos a Medellín otra vez, están en la cárcel y los van a sacar y les van a disminuir las penas y básicamente van a quedar libres si se sigue de acuerdo a ese plan de sometimiento que se está haciendo. Eso no puede ser. Si usted lo va a sacar, lo van a sacar porque después dicen que van a traer la paz en Medellín. Eso es una falacia, pero digamos que eso es y se pretende y el presidente dice que por él Medellín está así, Sí. que es falso. Pero usted no puede negociar de esa manera. Así no se negocia. Y repito, a mí me tocó aprender, siendo Álvaro Uribe gobernador, me tocó aprender ver los diferentes caras del conflicto, ver cómo se mueven los intereses, lo que pasa. Dramático. Por eso se necesita experiencia, conocimiento, saber cómo son las cosas. Yo lo tengo. Ahorita que hablas de cárceles, aquí hay un desorden en las cárceles y hay un crimen organizado desde las cárceles. Vas a construir cárceles de máxima seguridad. Y Mire, vengo aquí con un ejemplo, digamos que tipo Bukele, pero respetando los derechos humanos. ¿Cómo vas a arreglar el bendito problema del crimen desde las cárceles? ¿Vas a construir cárceles de máxima seguridad? Mire, en Colombia hay cárceles de máxima seguridad, Enrique. Es que ya hay muchas cárceles de máxima seguridad en Colombia y desde allá siguen delinquiendo. Entonces no es que porque sean de máxima seguridad, porque la extorsión viene desde las cárceles. Más de la mitad de la extorsión son personas desde una cárcel haciendo llamadas a personas extorsionándolas afuera. Y entonces usted dice, pero ¿cómo es posible? Están presos. ¿Y cómo tienen un celular en las manos? Ahí hay corrupción. Y al mismo tiempo, una vez que tiene el celular, nosotros tenemos que ser capaces de trabajar con la telefonía móvil y decir cómo vamos a controlar esto. Por ejemplo, la inteligencia artificial, que es una componente nueva en todo esto, le permite a usted identificar quién es la persona que está hablando allá y reconocer su voz. Entonces tenemos que usar la inteligencia para enfrentar esa extorsión, que es muy seria porque la gente le da miedo denunciar. Si usted mirara el número de denuncias, uno diría, no, aquí no hay extorsión. Pero por supuesto la gente tiene miedo. ¿Y sabe quiénes son los más extorsionados, los más pobres? En las comunidades más pobres todo el mundo le toca pagar algo para sacar a vender unos mangos en una esquina, le toca pagar, extorsionados. Y el Estado tiene los gaulas, que son los grupos anti-extorsión y secuestro del ejército y de la policía, que son buenos grupos, pero solamente actúan cuando hay una denuncia y tenemos que hacer inteligencia previa. Y es fundamental en todo esto para que puedan actuar sin esperar a que haya una denuncia, porque una persona pues está muerta del susto. Y ¿quién no entiende que le diga llamen a usted y le amenacen y usted está solo, desprotegido? Entonces tenemos que articular todo eso. La inteligencia como forma de actuar. Hay lugares donde hay bandas que controlan un pedazo del territorio, bandas que controlan todos los territorios y hay que saber enfrentarlas. Todo eso hace parte de lo que tenemos que hacer nosotros en Colombia. ¿Cómo manejarías las relaciones con Maduro, sabiendo que protege al ELN, a las disidencias, que está señalado por Estados Unidos
precisamente por el secretario de Estado Marco Rubio como el líder del cartel de los soles. Una cosa son los Estados Unidos y la relación con Venezuela. Nosotros tenemos una relación con Venezuela. El señor Maduro no ganó las elecciones, se robaron las elecciones. Está demostrado. Eso no es que esté diciendo yo que me guste o no me guste, se robaron las elecciones. Y esa relación que tenemos que tener nosotros, la forma como la tendría es a nivel consular, porque hay un montón de gentes, hay ciertas relaciones que se tienen que tener, pero nunca haría nada, no daría un paso sin tener la certeza de que enfrente están cumpliendo las reglas. Se firmó un acuerdo que no dice nada en el fondo, puede decir mucho o poco, pero un acuerdo que lo anuncia Maduro en Venezuela, con el pastor Sade, dice, no puede ser. ¿Tú eliminarías de un plumazo el 7 de agosto esa zona binacional? Yo sé y entiendo perfectamente qué pasa en esa frontera, porque muchos de los problemas que tenemos es que desde acá del centro no se sabe qué es una frontera. Y en una frontera no está delimitado por un límite político, sino gente que interactúa. Entonces hay que tratar de mantener esa frontera, pero hay que garantizar la seguridad y nos tenemos que entender alrededor de unos temas conflictivos como la seguridad y tiene que ser con transparencia y si no, no hay posibilidad de nada. No vamos a convertir, porque por ejemplo, entonces usted se imagina que Venezuela vengan empresas a hacerse del lado de Colombia y después esas empresas que están del lado de Colombia vienen de otras partes para violar o para saltarse las sanciones y hacer toda esa criminalidad. Mientras que nosotros no tengamos la certeza de la seguridad, de la transparencia, no hay nada. Okay. Ahora, esa es la tarea del mundo diplomático, de saber cuáles son las relaciones. Entonces yo no salgo a gritar, a insultar a todo el mundo, porque las relaciones exteriores tienen que ser manejadas también con inteligencia. Es que todo esto es cuáles son los intereses de Colombia. Y tenemos que tener cualquier acción parte de los intereses de nosotros como país. A Colombia le están doliendo ahora varias cosas. Tenemos una multicrisis, pero hay dos que la siente uno aquí en la piel. Uno es la seguridad que hemos hablado. Sí. El otro es la salud, Sí. que está matando gente, que tiene a familias sufriendo unas autorizaciones, un medicamento. Decime 3 cosas que tú vas a hacer ya siendo presidente de la República. Bueno. Advertencia. Esta semana sacaron por decreto la reforma a la salud. Vamos para una confrontación, porque hay demandas, porque esa reforma a la salud, que al mismo tiempo se está tramitando en el Congreso, el gobierno nacional, con el Congreso estudiando la reforma a la salud, saca un decreto y la hace por decreto. Todos los líos jurídicos alrededor de eso se va a hacer demandado y se va a caer, ¿sí? Esa reforma no resuelve los problemas que tenemos nosotros, que son esos. Hoy, a una persona común y corriente en Colombia, independientemente de su condición social, usted necesita una cita, ¿cuánto tiempo se van a demorar para darle la cita? Necesita unos medicamentos, ¿cuánto tiempo le van a dar los medicamentos si es que existen los medicamentos? Entonces el presidente dice, es que hay corruptos. Corruptos hay en la salud, ha habido y hay. Por ejemplo, el escándalo más grande que ha habido en el tema de la salud fue Saludcop. Sí. Y el abogado del señor Palacino, el de Saludcop, es el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, para que vamos viendo. O sea, hay una cantidad de corrupción. Entonces vamos a hacer 3 cosas, pero tenemos que llegar, y esta es la forma de explicarlo, cuidados intensivos. La seguridad está en cuidados intensivos, la salud está en cuidados intensivos, el tema fiscal está en cuidados intensivos, el tema energético está en cuidados intensivos, y cuando usted tiene cuidados intensivos, usted llega a trabajar. Nosotros, por ejemplo, para el tema de la salud, lo primero, rápido, en los 100 primeros días tenemos que empezar a abrir una cantidad de servicios que están cerrados. En Bogotá, que es la ciudad con la mayor riqueza de Colombia, aquí se han cerrado servicios materno-infantiles, de urgencias, de salud mental. Rápido tenemos que empezar a organizarlos para que presten sus servicios de emergencia. Tenemos que tener un fondo económico de emergencia para empezar a pagar una plata a los hospitales, a las IPS que no tienen capacidad, que están atrapadas. Y tenemos que hacer en ese fondo de emergencia para garantizar unos medicamentos básicos, los más básicos, para que la gente lo pueda empezar a tener. Así arrancamos. Esa es la emergencia. Nos vamos a sentar todos. Nos tenemos que sentar todos los que hacen parte del sistema. Y aquí no se va a robar un peso nadie. ¿Usted qué pone? ¿Usted qué pone? ¿Usted qué pone? Vamos a aclarar todas esas cuentas. Porque un día dicen una cosa, otra cifra. Ahí hay un montón de plata que hay que aclararla. Y tenemos que trabajar, por supuesto, en la territorialización del mundo de la atención médica. Las regiones son diferentes. Articular la red pública de servicios
de salud, los hospitales, con las EPS y ser capaz de articularla de la mejor forma, trabajando con los gobiernos departamentales, locales, pero articulados de una forma donde sea transparente y cada quien tiene una responsabilidad. ¿Estoy hablando de algo raro? No, y es que yo he sido. Y por supuesto se necesita la promoción y la prevención. Estoy totalmente de acuerdo, es necesaria y tenemos que ver cómo la hacemos. La forma como están planteando hoy divide todo el sistema. Nadie va a responder por el paciente, van a quedar pacientes flotando por todos lados, pero eso ya es otra discusión. Ahí ya le dije las que iba a hacer. Ya Bueno, para Quique. terminar, Café con Quique, Sergio, Mira. envíale un mensaje a la costa Caribe, envíale un mensaje a mi César Valledupar, que hoy te escuchan Claro que sí. y que te quiere mucho además. Igualmente, porque pues la tierra Caribe, la forma como yo la describo es la tierra de la creatividad. Eso es una generalización, por supuesto, pero en el Caribe está lleno de creatividad. Y ese Caribe tiene varios retos grandes y problemas. Uno, la educación en el Caribe. Los indicadores de la educación en el Caribe son muy malos. No puede ser y tenemos que trabajar por la educación en el Caribe. Pero voy a trabajar con todos los congresistas del Caribe, pero no va a ver qué me vas a dar para tener para mí, sino venga, vamos a trabajar todos por la educación. Entonces vamos a hacer la red de instituciones de educación superior del Caribe. La Universidad Popular, Sí. articulada con la Universidad del Atlántico, la del Magdalena, la de La Guajira, la Universidad de Cartagena, la Universidad de Sucre, la Universidad de Córdoba, con las privadas que existan allá y hacer un trabajo desde la educación superior y desde la primaria, desde la condición inicial, de la primera infancia. Esa es una. Potenciar ese trabajo enorme asociado con el tema turístico. No solamente las playas. Valledupar no tiene playas, está dentro, es muy distinta de Santa Marta, pero Valledupar tiene la riqueza de la cultura, la belleza de esa región que se permite para hacer turismo ecológico y hacer toda esa cantidad de elementos que se pueden desarrollar allá. La Guajira es una obligación de Colombia, así como hablé del Chocó, la Guajira es una obligación. Tenemos que avanzar con la exploración del gas que está ahí enfrente, reconocer a las comunidades, hacer esos trámites, hacerlos bien hechos para generar esa riqueza y que sea riqueza que también las comunidades ven que se pueden transformar sus vidas. En el Cesar entonces está la agricultura. Vamos a poner a funcionar allá en La Guajira, que está ahí pegado al Cesar, la represa de Ranchería, que es un distrito de riego que sirve para mejorar la agricultura. Se entregó en el 2010. Bueno, Lleva y no 15 funciona. años. Y no funciona Hasta el porque día de falta hoy. la segunda parte. Y se necesita. Necesita. Esa la vamos a poner a funcionar. En el Cesar está el tema del carbón. Ya sabemos que el mundo va a hacer una transición energética y el carbón es la primera condición que va a desaparecer. Pero mientras que nosotros tengamos carbón y que se haga con el rigor ambiental, nosotros no vamos a encerrar esa riqueza y decir, se cerró hoy y ¿qué hacemos con todas Hay que las personas? convertirla en dólares. Y los Entonces, dólares en... Hay que ser en capaces inversión. de hacer la transformación productiva del Cesar y la Guajira que están asociadas Claro. con ese tema. Entonces es muy fácil yo decir, ¿sabe qué? Cierre el carbón, ya se acabó, listo. ¿Y qué hace con la gente? ¿Cuántas personas viven de eso? ¿Cuántos bloqueos no pasan a diario en el Caribe? Que son muchos bloqueos porque hay comunidades Oye, agobiadas. el PIB departamental, que, Bueno. que más del 50% depende del carbón y la Entonces, finanza pública de los municipios. Tenemos que ser capaces de decir, yo cambio esto y cuál es la ruta para cambiarlo y saber que nos tenemos que preocupar por las personas que están ahí. Desde acá de Bogotá, pues usted puede decir, no, pues yo no tengo ni idea qué pasa allá. Sí tengo idea, yo estaba allá. Entonces, bien Caribe. Gracias, Sergio, por estar en Café con Quique. Esta vez nos fuimos más largo de tiempo del acostumbrado de Café con Quique, pero es que el personaje y Sergio lo ameritaban. Claro que se nos acabó el café, pero bueno. Se nos acabó el café, bebimos el café y nos veremos en el próximo Café con Quique, el próximo sorbo. Salud. Gracias, Sergio. Gracias. En el corazón de cada hogar, en cada rincón donde el compartir y la alegría se encuentran, hay un ingrediente que brilla con luz propia. Se llama Oleoflores. Este podcast se presenta con el apoyo de Santa Tirsa, Confacesar, Oleoflores y Asoproacol.